Hermanos, Shalom, que la paz del Señor sea con cada uno. Felices porque van pasando los días, va pasando este tiempo que el Señor determinó. Las cosas empiezan a aflojarse y si bien todavía las pruebas no han terminado, se va vislumbrando, como decía nuestra hermana Diana, en la reunión de mujeres. Yo pude ver el video que ella compartió. Se puede ver la luz allá en medio de la oscuridad. Y le agradezco al Señor porque nos está guiando en medio de las tinieblas que hay en este mundo. Quizá alguno diga, bueno, yo ya estoy bien, me siento bien, sentí la mano del Señor en todo tiempo y no me cabe la menor duda de que el Señor está obrando en todo esto. Y quizás haya alguno que todavía no pudo encontrar y entender bien el mensaje en medio de esta prueba. Tranquilos, tranquilos. Todos estamos en las manos de Papá. Él no se olvida de sus promesas. Él no se olvida que somos sus hijos. Él guarda a aquellos que guardan sus mandamientos, guarda sus pensamientos, su corazón. Así que tenemos que estar tranquilos, Bien, vamos a retomar Apocalipsis 2. La carta al ángel de la iglesia en Filadelfia. Un hermano, cuando empezamos con este estudio, el jueves pasado, me pone, somos nosotros, hermano. Y es verdad, es lo que el Señor nos pidió. Que aprendamos de toda la palabra, pero que aprendamos y estemos muy concentrados en lo que el Señor le habla a Filadelfia. Una de las cosas que aprendíamos el jueves pasado es que la palabra Filadelfia está compuesta por dos palabras, es una palabra compuesta en griego. Filos, que es amor, es el amor que se tiene en una familia, ¿sí? Padres con hijos, entre hermanos. Y Delfos es hermanos. Entonces, Filadelfia es justamente amor fraternal, es un amor de familia, es un amor que no piensa demasiado por qué te tengo que amar, sino que tiene la razón justamente en la unión de la hermandad. Es un amor fraternal, es un amor de hermanos, es un amor fraterno. Así que es impactante esa palabra, ¿no? Porque qué justo el Señor a la iglesia a la que no le reprocha nada, su nombre es amor fraternal. Y yo creo que porque el amor completa todo, ¿no? El amor del Señor en nuestras vidas hace nuestras vidas distintas. El amor del Señor en nuestras vidas nos hace pasar por alto muchas ofensas y nos hace amar aún más a la persona que quizás se equivocó, erró y dijo o hizo algo contra nosotros, o pensó y capaz que alguna vez un hermano va a venir y te va a decir, hermano, te pido perdón porque... y vos le vas a decir, pero ¿por qué si no me hiciste nada? No te hice nada, pero lo pensé. Y entonces quizás te va a parecer raro que alguien te pida perdón por pensar algo contra vos. Pero es hermoso cuando pasa algo así. Porque ese hermano que pide perdón de esa manera es porque no quiere que ni siquiera en su corazón llegue a hacerse nido
un pecado, un mal pensamiento. O sea, eso es purificación, eso es santificación, mi hermano, mi hermana. Realmente, cuando hay amor fraternal en una congregación, yo no voy a dejar que Satanás meta pensamientos en mi cabeza o que mi corazón maquine cosas contra mi hermano. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que amar, no tengo que pensar mal de él. Yo tengo que orar por mi hermano, no empezar a pensar cómo hacerle entender. No. Porque es claro, en la palabra los apóstoles siempre dijeron que cuando hay que exhortar a alguien, hay que exhortarlo con amor. Hay que buscar la forma de que esa persona se sienta amada. Que una exhortación, que a quién le gusta que lo exhorten, a mí no me gusta. A mí no me gusta. O por lo menos a mi carne no le gusta que alguien venga y te diga, César, ¿a vos te parece bien esto que dijiste o cómo lo dijiste? ¿O esto que hiciste? No te da la sensación de que alguien se pueda sentir mal. Y no, a uno no le gusta porque uno empieza a justificarse, a decir, no, lo que pasa es que yo lo hice así, porque esto, porque lo otro, porque... Y en la justificación mía no hay salvación, en mi justificación hay condenación nada más. Pero si yo escucho la exhortación, medito en eso, seguramente voy a ser edificado, porque si yo me equivoqué, puedo pedir perdón, y si pido perdón, entonces puedo cambiar, ¿no? Puedo ser transformado. Por eso es que es muy tremendo el pasaje de Filadelfia, porque el Señor no le reprocha nada, no le dice, esto estás haciendo mal, aquello no me gusta, esto lo aborrezco, no le dice nada de todo eso. Al contrario, le dice, los que te criticaron, los que se dicen una cosa pero no lo son, yo voy a hacer que vengan, se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La relación entre que Yeshua haga que alguien reconozca que Él te amó y el amor fraternal que este mensajero de la iglesia de Filadelfia, el Señor le está reconociendo a él y a la iglesia, le está reconociendo el amor fraternal. Nosotros tenemos, por la gracia, por la misericordia, porque Él lo quiso, no porque alguien se lo merezca. Ni yo ni ninguno en la congregación nos merecemos nada. Es porque Él quiere. Alguna vez el Señor nos dijo, yo desato una unción de amor en sus vidas, en el ministerio que les di. El Señor, el Espíritu Santo. No nosotros en la carne no podríamos hacer eso, nosotros viviríamos equivocándonos y haciendo daño, aún queriendo hacer el bien haríamos el mal, pero porque el Espíritu del Señor habló, entonces tenemos paz y sabemos que Él lo va a seguir haciendo. Amor fraternal, un amor que se pueda palpar en las obras, un amor que se pueda ver de lejos, que se pueda sentir en la mirada, en el solo hecho de estar con alguien. Amor fraternal. Y el Señor lo ha dado a su iglesia, a nuestra congregación, y no podemos jactarnos de nada, solo agradecerle a papá que Él lo haya hecho, ¿sí? Bueno, vamos a retomar entonces lo que veníamos estudiando, lo que veníamos escudriñando. Si alguno no lo pudo ver, yo lo voy a invitar a que pueda ver hay 5 videos que son cortitos más bien, ¿no? Hay uno de 8 minutos y después son 4 de 18 o 20 minutos, ¿sí? Que el jueves pasado estuvimos escudriñando versículo por versículo este pasaje. Y llegamos hasta el versículo 10 y ahora vamos a retomar con el 11 y el 12 y el 13. Así que si alguno no pudo ver los del jueves pasado, yo le invito a que lo haga. Es importante, tiene que ver con todo lo que el Señor nos está hablando como congregación en este tiempo, ¿sí?
Hay mucho de lo que a veces nosotros nos hacemos preguntas y no sabemos, no entendemos, ¿no? Bueno, ahí en esos versículos el Señor muchas cosas nos ha explicado. Bien, versículo 11. Vamos a orar antes de leer la palabra. Abba, queremos agradecerte porque sabemos que no somos dignos de nada, pero nos amaste tanto, Señor, que lavaste nuestros vestidos en la sangre de tu Hijo Yeshua. Por Él tenemos vida eterna, por eso la gloria es al nombre de Yeshua para siempre, en nuestras vidas, en la iglesia, en toda la iglesia, en la tierra, en los cielos y por la eternidad, Señor. Abba, queremos escuchar tu voz, queremos poder escucharte para obedecerte, para retener tu palabra, Señor, en nuestras vidas y permanecer en tu verdad. Te agradecemos por amarnos tanto. Gracias, papá, por tu palabra que día a día nos edifica. En el nombre de Yeshua, amén, Señor. Amén. Quizás si en algún momento ven que hablo un poquito despacio o voy lento es porque quizás a veces me emociona un poco de pensar en las cosas que papá está haciendo. Bien, dice el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Estuve esta tarde recordando pasajes de la palabra donde Yahweh constantemente al pueblo de Israel le dice, recuerda, acuérdate, haz memoria, y siempre tenía que ver con las maravillas que el Señor había hecho. ¿Para qué? Porque si retenían todas las maravillas que el Señor había hecho en la vida de ellos, todo lo que ellos habían visto, oído, tocado, entonces sus corazones iban a estar enfocados en el propósito del Señor. Primeramente, cuando los saca de Egipto, meterlos en la tierra prometida para que habiten en una tierra donde fluye leche y miel, en una tierra próspera como ninguna otra, pero aparte bendecida por el Señor de una manera especial, no solo por la fruta y por todo lo que ya sabemos, sino porque era el lugar que Él había preparado, donde habite su nombre, donde le hagan casa. Y después, a través de los profetas, siempre el Señor lo que trataba de hacer era de que el pueblo retome el camino que Yahweh le había trazado. Siempre fue así. Yahweh habló a través de los profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Zacarías, Ageo, Oseas, Sofonías, siempre hablándole al pueblo para que vuelvan a las palabras del Señor. Pero vino Yeshua, que es el verbo, que es la palabra hecha carne, que es el verbo de vida, es la palabra de vida. Dios mismo hecho hombre. Y Él volvió a decir cosas muy parecidas. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y a la vez también dijo que el cielo y la tierra iban a pasar, pero ni una yod, que es la letra más pequeña del alefato hebreo, ni una tilde, ¿sí? Que son pequeños símbolos que van entre las letras, ninguno de ellos se frustraría de la ley, ¿no? De las palabras del Señor. Y Él también dijo, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Estos judíos que escucharon esas palabras, ofendidos, decían que ellos no necesitaban ser libres porque ellos eran libres, que eran hijos de Abraham, y Yeshua les decía, Dios si quiere le levanta a Abraham hijos de estas piedras. Acá estamos. Acá estamos hijos de Abraham por la fe, levantados de entre las piedras, porque éramos de piedra.
y el Señor nos transformó. Y Él decía, el que me ama guardará mis mandamientos. Y Juan en sus cartas dice lo mismo, ¿no? Que si alguno dice amar a Dios, entonces va a amar al prójimo. Y si ama al prójimo, está cumpliendo con la ley, con toda la ley. Y entonces vemos que hay una ley del Espíritu, que es el amor, que es el amor a Dios primero y al prójimo, como a uno mismo. Amamos al Señor y como Él es nuestro Creador, también respetamos nuestro cuerpo, nos apartamos del pecado, nos santificamos. Y al quitar de nosotros el pecado, entonces estamos listos para que el Espíritu Santo nos enseñe a amar al prójimo como aprendimos a amarnos en la santificación. Porque ahora ya no me hago daño, sino que ahora cuido de mi cuerpo, cuido de mi alma, cuido de mi corazón, cuido de mi mente, cuido de mi espíritu. Me estoy preservando para el día del Señor, para yo estar tranquilo, confiado delante del Señor, ¿sí? Y entonces el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Conozco al Señor hace 31 años, ya lo saben, la mayoría lo sabe. Y creo que jamás podría decir en ningún momento de mi vida que el Señor haya faltado alguna de sus palabras. No, es imposible pensar eso. Al contrario, el Señor fue fiel e hizo más abundante de lo que yo podía esperar o pedirle o entender. No, cuando Él promete algo, cuando Él dice algo, uno trata de imaginarse eso. Y aún lo que vos te imagines, por más que pases horas pensando y tratando de imaginar lo que Él te dijo, Él siempre supera todo eso, ¿no? Porque Él está mucho más allá. Sus propósitos son distintos a los nuestros. En el proceso que esperamos la promesa, nuestra manera de pensar va cambiando conforme a la manera de pensar del Señor, hasta nuestra manera de sentir las cosas va cambiando. Y hay cosas que antes nos gustaban, queríamos, y ahora ya no las queremos. Ya no las queremos, porque nos parece una pérdida de tiempo, nos parece que no tiene sentido. Y eso es porque Él nos fue transformando. Es tremendo, ¿no? Dios te da una promesa y esa promesa te enfoca en Él, ¿no? Quizás suene feo lo que voy a decir, pero ¿vieron cuando a un chico uno le dice, si te portás bien, entonces cuando vuelva te voy a traer un chocolate, ¿no? Y entonces el nene que le encanta el chocolate, que ama las golosinas, trata de portarse bien y de hacer todo bien porque quiere la recompensa. Y a veces es medio así, no es con un chocolate, no es con una golosina, pero el Señor pone delante tuyo una recompensa, una corona, para que vos te enfoques ahí. En realidad no es en sí la corona, pero como la corona está en manos de Yeshua, que es quien corona, entonces vos inevitablemente al mirar la corona tenés que enfocarte en Él, ¿sí? Y digo, qué loco, porque nosotros como papás, cuando supongamos que pasa esto, ¿no? Que le das esa recompensa a tu hijo porque se portó bien o hizo lo que le debía hacer y lo hizo bien, entonces vos le das la recompensa. Y vos estás esperando un abrazo, un beso, algo de parte de tu hijo porque le cumpliste con esto, ¿no? Y yo no quiero humanizar al Señor, ¿no? Pero Él es nuestro papá. Él es el Señor y el soberano de la tierra, de todos los reyes de la tierra. Él es el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Él es majestuoso, su santidad no tiene límites y Él, su poder, su gloria, consumiría a cualquiera que se presente delante de Él indignamente. Pero también es nuestro papá. Y siendo siervos de Él como Señor, es un Señor tan amoroso, que es un Señor, pero a la vez como un padre. ¿Por qué digo esto? Porque en la Biblia vemos muchas veces que cuando un criado, ¿no? o un siervo tenía
a su señor y había una relación muy íntima, ¿sí? Porque este hombre, que era el señor, Yeshua, cuando él iba a hacer cosas, ¿no? Sus siervos o sus criados que iban con ellos eran personas de confianza. Y entonces estos siervos aprendían al ver la sabiduría de su señor, ¿sí? Si era alguien sabio, aprendían sabiduría. Si era alguien amable, aprendían ese amor, esa amabilidad por el prójimo. Entonces, lo que había en su señor empezaba a estar en esos siervos, en esos criados. Y así pasa con aquellos que servimos al Señor. No nos podemos decir nada ni darnos méritos, pero sí, a medida que estamos con Él y hacemos lo que Él nos manda, lo que está en Él, esa gracia, empieza a estar en nosotros. Empezamos a copiar, a identificarnos con papá. Y en la Biblia muchas veces los siervos le decían a su Señor, Padre mío. Es algo tremendo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, Eliseo se lo dice a Elías. Los criados de Naamán, ¿sí? Naamán el sirio, el que fue sanado por el profeta, los siervos le dicen Padre mío. No eran los hijos directamente, eran criados, pero le decían Padre mío. Y así muchas veces, ¿no? Y nosotros, que no éramos hijos, pero fuimos adoptados, decimos Padre mío, papá, mi papá. Y empezamos a recibir, así como es Él, somos nosotros. El domingo, en la Cena del Señor, compartíamos un pasaje de Primera de Juan 4. Yo les animo otra vez a que lean ese pasaje, ¿sí? Es Primera de Juan 4 y habla de el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor, ¿sí? Y hermanos, realmente es así. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Pero para qué? ¿De qué temor está hablando? Y ahí compartíamos que está hablando del temor de la condenación. No está hablando de tenerle miedo a la oscuridad o de tenerle miedo a las arañas. Está hablando del temor a la condenación en el día del juicio, ¿sí? Recuerden, Primera de Juan, capítulo 4, versículos desde el 7 hasta el final, hasta el 21, ¿sí? Igual si quieren leer toda la carta de Primera de Juan la vamos a utilizar mucho, porque él habla todo el tiempo de amar a Dios y amar al prójimo, que es exactamente lo mismo. Son equivalentes, ¿sí? O sea, no puede haber una cosa sin la otra. Yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a mi prójimo. Bueno, y hermanos, ¿por qué doy toda esta vuelta, no? Llegamos a no tener temor en el día de la condenación. En Primera de Juan 4 leíamos un versículo tremendo que a veces se lee por la mitad y no completo y entonces no se entiende bien. En el versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amor fraternal, somos amor fraternal. Acá dice que en esto se perfeccionó el amor de Dios en nosotros, para que amemos a todos. Como Él nos ama a nosotros, amemos nosotros a todos. ¿Por qué? Porque esto nos da confianza en el día del juicio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo llegue al juicio delante del Señor, ¿qué me va a preguntar el Señor? El Señor me va a preguntar al final, en lugar de solo tocar la guitarra, ¿empezaste a tocar el piano? No, el Señor no le importa eso. Realmente no le importa eso. ¿Aprendiste a cantar notas más altas sin desafinar? No, Señor, no aprendí. No aprendí. Al Señor no le importa eso. ¿Cambiaste tu auto? Porque sos un hijo mío, entonces tenés que tener el auto 0 kilómetros, el mejor. El Señor no está en eso. Tampoco le importa de qué calidad son los pisos de tu casa, o qué pintura usaste, o qué colores, o si te vestís de una manera o de otra, mientras estemos vestidos
correctamente, ¿no? No le importa al Señor lo exterior, lo vano. Al Señor lo que le interesa es esto, dice, por cuanto le diste de comer a me diste de comer cuando tuve hambre, me diste de beber cuando tuve sed, me cubriste cuando tuve frío, cuando estaba desnudo. Y vamos a preguntar, pero Señor, yo jamás te vi desnudo, jamás te vi con hambre, con sed, no te vi nunca enfermo, ¿cómo? Porque si lo hiciste a estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Ahí está el juicio. La piedad, el amor fraternal, el amor de Dios a través nuestro al prójimo, sin especular, sin estar diciendo, no, pero no sé si lo voy a ayudar, porque hay que ver. Hay necesidades que el Espíritu Santo te mueve a cubrirlas y no hay que dar muchas vueltas. Y el Señor nos va a preguntar si lo hicimos. Hay que escudriñar la palabra, claro, y el escudriñar la palabra me va a hacer ver cuánto más todavía tengo que amar al prójimo. Tengo que orar, por supuesto que tengo que orar, y en la oración el Espíritu Santo me va a hacer ver que yo no puedo tener rencor contra alguien. No puedo, es pecado para mí, hoy es pecado tenerle rencor a alguien. Es pecado para mí odiar a alguien, es pecado para mí menospreciar a un hermano. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo que, Yeshua nos dijo que si nosotros guardamos rencor en el corazón contra alguien, odiamos, aborrecemos, entonces somos homicidas. Y la palabra del Señor también dice que si sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, nos es contado por pecado. Qué tremendo, ¿no? Por eso cuando acá el Señor le dice a Filadelfia, retén lo que tienes. ¿Qué tienes? ¿Hay amor fraternal? Retenelo. No dejes que el amor se apague. No dejes que el fuego se apague. Retené. Dice que Él viene pronto, como ladrón en la noche, le dice a la iglesia de Sardis, ¿no? Como ladrón en la noche. Vengo pronto. Pero nosotros no nos tienen que agarrar como ladrón en la noche. Él va a venir como ladrón en la noche para aquellos que están totalmente sin aviso, sin entender los tiempos. Él quiere que vos estés velando. Retén lo que tienes. ¿Qué tenía la iglesia de Filadelfia que el Señor también nos ha dado? Si ustedes miran el versículo 8 dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Estás guardando la palabra, los mandamientos del Señor? ¿No has negado su nombre? En el 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, entonces yo también te voy a guardar de la prueba que viene. Si estás guardando la palabra de paciencia, retené la paciencia, retené la palabra, porque todo te va a guiar a seguir amando con ese amor, a que haya más abundante amor entre nosotros. El Señor viene pronto y pide que retengamos la palabra, la paciencia y el amor fraternal, y que no neguemos su nombre. 4 cosas claras en esta carta que Filadelfia tenía: la palabra, la paciencia, el amor fraternal y el nombre de Yeshua. Amén. En otros lugares de Apocalipsis se dice que Satanás hace guerra contra los que tienen el testimonio de Yeshua, que es el amor, que es el entregarse por el otro, y los mandamientos de Dios, la palabra y el amor, la paciencia de Yeshua. Y dice, para que ninguno tome tu corona.
me acordaba de un pasaje del apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, ¿no? Y Pablo le dice en primera de Timoteo 3:15, le dice a Timoteo que él lo consideraba como su hijo, ¿no? Y Timoteo como un papá a Pablo. Le dice Pablo, si tardo, perdón, en el 14 dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Le da consejos para que él no se aparte de todo lo que había recibido. Amén. Y Pablo a los Corintios le dice en el capítulo 9, versículo 24, dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para todos, yo mismo venga a ser eliminado. Hay discusiones teológicas acerca de si eliminado quiere decir que uno puede perder la salvación o que uno no va a recibir la corona, pero va a ser salvo, pero no va a tener corona. No vamos a entrar en esos detalles. No nos interesa perder la salvación. Creo que estamos todos de acuerdo. Si hay alguno que quiere perder la salvación, bueno. Pero creo que si estamos escuchando esta palabra es porque no queremos perder nuestra salvación. Al contrario, la estamos guardando, la estamos cuidando, estamos animándonos unos a otros para crecer en el conocimiento y en la paz y en la paciencia y en la sabiduría y en el amor sobre todas las cosas, ¿no? Porque el amor cubre multitud de pecados y quita el temor. Pablo dice que él hace dos cosas. Él corre para obtener el premio. Entonces dice, peleo no golpeando el aire, ¿no? No estoy golpeando el aire como no sabiendo qué hago. No, tengo muy en claro lo que tengo que hacer. Tengo muy en claro hasta dónde tengo que llegar y cómo debo llegar hasta ahí. Y entonces Pablo le dice a los corintios de la misma manera que lo estaba animando a Timoteo, ¿no? Escribiéndole para que él se afirme, ¿no? Y retenga. Yo lo que hago es golpear mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No quiere decir esto que hay que autoflagelarse, ¿no? Lo que quiere decir golpear mi cuerpo y ponerlo por servidumbre. Está hablando de tomar los deseos de la carne, ¿no? Y sujetarlos a la voluntad de Dios. Sujetarlos a Yeshua. Sujetar nuestros pensamientos, sujetar nuestros sentimientos, sujetar nuestros deseos de la carne a la voluntad de Yeshua. ¿Por qué? Pablo dice, no vaya a ser cosa que habiéndole predicado a todo el imperio romano, ahora, y habiendo llevado salvación a tantos, ahora yo venga a ser eliminado. Hermanos, la pregunta es esta. Yeshua le dice al ángel de Filadelfia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sí? Y Pablo nos dice, yo voy a correr de esta manera, enfocado en la corona, en el premio. Y a la vez también dice, yo no golpeo al aire, sino que sé dónde estoy golpeando. Doy golpes certeros, ¿no? Porque yo no estoy peleando porque sí, no estoy practicando esto es de verdad. Y él dice, yo no quiero perder mi corona, yo no quiero ser eliminado. Yo no quiero que nadie se gane lo que me corresponde a mí, porque me he entregado a Yeshua. Y por eso es que Yeshua dice, no sea que otro tome tu corona.
Entonces, pensaba en esto, hermano, hermana. Y esta es la oración. Y ahí uno entiende el Padre Nuestro, y ahí uno entiende tantas cosas. Yeshua enseñó el Padre Nuestro. Esa oración que nosotros llamamos el Padre Nuestro, empieza así, Padre Nuestro, Abba. Y porque le preguntan, ¿cómo orás vos, maestro? ¿Cómo es la manera en que vos orás? Y suceden las cosas que suceden. Y él le dice, no, ustedes oren así y no andan repitiendo cosas. Vayan y díganle, papá, vos que estás en los cielos, reconociendo quién es Él. Y entonces empieza una oración donde todo se somete a la voluntad del Eterno, a la voluntad del Altísimo, del Creador. Y entonces habla del pan nuestro de cada día y habla de perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero hay algo que es tremendo, ¿no? Porque al final, después de decir todas esas cosas, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿no? Y algunos dicen, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Yo no creo que Yahweh nos quiera dejar caer en tentación. Pero tiene que haber un deseo, un ponerse de acuerdo en el Espíritu Santo con el Señor, en que Él no quiere que yo caiga y yo tampoco quiero caer. Uno descubre, al pasar los años en el camino del Señor, que uno logra vencer un pensamiento, un temor, uno logra vencer dudas, uno logra vencer vicios, uno logra vencer pecados, tentaciones, pero de vez en cuando la carne parece como que quisiera volver a eso. Y a veces uno se deja seducir por ese, pero no pasa nada. Y si ustedes miran la vida de Salomón, que fue alguien tan sabio, él estaba lleno de sabiduría y de ciencia de parte de Yahweh. Y él gobernó maravillosamente Israel durante 42 años, creo, un reinado de paz, un reinado perfecto. Pero a los últimos años de Salomón, y no estamos ni juzgando, ni condenando, ni criticando a Salomón, solamente tomando lo que le pasó, porque era un siervo de Dios. ¿Quién lo va a juzgar? El Señor. En los últimos años Salomón en su vejez empezó a tomar mujeres de otros pueblos. Y entonces desoyó uno de los mandamientos del Señor, consejos, exhortaciones, que era no tomen mujeres de otros pueblos, porque van a hacer que sus corazones se inclinen delante de sus dioses. ¿Y qué hizo Salomón? Tomó mujeres de otros pueblos, mezcló el yugo, como dice Pablo, ¿no? Yugo desigual. Él se mezcló con mujeres que no adoraban a Yahweh y entonces él fue impulsado a adorar a los dioses de estas mujeres. Tanto fue lo que se confundió Salomón que terminó haciéndole templos a los dioses de estas mujeres. A Asera, a Baal, a Moloch. Y vos decís, a ver, estamos hablando de Salomón, quien fue elegido por Yahweh, quien tuvo sabiduría y ciencia para establecer el templo en Jerusalén para Yahweh, donde el nombre del Señor iba a habitar. Y toda esa sabiduría y ciencia la terminó utilizando para armar otros templos que no tenían nada que ver con el Señor. Y no entendí. Uno se asusta un poco, porque dice, pero si Salomón, siendo sabio y teniendo esa ciencia, terminó sus días haciendo estas cosas, ¿qué de mí, Señor? Pablo dijo algo hermoso. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y dice la palabra que el amor cubre multitud de pecados. Y leíamos hace un rato en Primera de Juan que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué es lo que más me conviene retener para llegar a donde tengo que llegar? Amar como Dios me ama.
¿Me cuesta? Sí, a veces me cuesta. Pero tengo que lograrlo, hermano. Lo tenemos que lograr. Amar como Dios nos ama, lo tenemos que lograr. Ahí tenemos que estar enfocados. Amar al prójimo, amar a los hermanos, amar al enemigo, amar al vecino que es difícil, amar al familiar que es difícil, amarlo, amar al que habla mal de vos injustamente, al que miente contra vos injustamente, amarlo, porque el amor es lo que va a cubrir multitud de pecados, va a traer libertad, el amor es lo que me va a hacer salvo, el amor es lo que me va a cubrir el corazón a mí y es lo que me va a dar confianza en el día del juicio, cuando el Señor me diga, ¿qué hiciste con tu prójimo? Lo amé, Señor. ¿Y qué hiciste con tu vecino? Lo amé, Señor. ¿Y qué hiciste con tus familiares? Los amé, Señor. ¿Y cómo me lo demostrás? Porque cuando ellos estuvieron mal, aún que me habían hecho daño, yo me acerqué con amor, como vos me enseñaste. Y si nosotros le podemos decir eso al Señor, cuando Él estemos delante de Él, tenemos confianza. Tenemos confianza. El Señor está pronto. Y nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo esto en nuestras vidas. Hermano, hermana, yo te pido, te ruego en el nombre del Señor, deja que el Espíritu Santo te enseñe a amar al que es difícil de amar. Permitile, retené el amor fraternal, no dejes que la maldad que hay a tu alrededor enfríe el amor. Dice Cantar de los Cantares, las muchas aguas no podrán apagar este amor. Bendito es el nombre del Señor, que nos da tremendas promesas. Él nos amó y nos dio ese amor para que lo llevemos al mundo. Mostrale a todos que Dios los ama. No le hables del amor de Dios. Amalos y mostrarles que Él los ama. Porque en esto van a conocer que somos sus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. Amémonos, porque el amor es de Dios. Nos extrañamos, nos está enseñando el Señor a amarnos más, a orar unos por otros, a extrañarnos, como le pasó a Pablo con Timoteo. Espero verte pronto, pero si no te veo pronto, te doy esta palabra. Amémonos porque el amor es del Señor. Bendito es el nombre del Señor, hermanos. ¿Amamos al Señor? Amémonos. ¿Amamos al Señor? ¿Lo esperamos? Entonces amemos a todos para tener confianza, para que nadie tome tu corona, para que nadie se quede con lo que a vos el Señor te quiere dar. Este es el versículo 11. Nos queda el versículo 12, que es la promesa final para esta iglesia preciosa que el Señor hoy está exhortando con amor, está queriendo levantar y no quiere que se pierda. Bendito es el Señor, bendito hermano, bendita hermana, porque papá te llamó hijo, hija, sos bendito, sos bendita. Me alegro y me gozo de que seamos una iglesia, un cuerpo, un ejército. Gloria al Señor. Después continuamos en el próximo video.